¿Qué hay, camaradas? Pues bueno, vamos a hablar de un tema muy importante. Como ustedes saben, en Carven nos interesa mucho que ustedes tengan todos los fundamentos y las bases para poder utilizar los equipos de soldar, los inversores en especial, de manera correcta. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto que vamos a comentar ahorita, porque no acostumbramos casi nadie de hacerlo y realmente es un factor por el cual luego se llegan a dañar los equipos. Entonces, si ustedes cuidan lo que vamos a comentar ahorita, van a reducir muchísimo las probabilidades de que se vaya a dañar uno de sus inversores. Entonces, estamos hablando de checar el suministro eléctrico, el suministro de alimentación de los equipos. Entonces, ¿por qué razón? Todos los inversores para soldar tienen un rango de tolerancia, dependiendo la marca, por supuesto, y la calidad de sus componentes. Tienen ese rango de tolerancia a la variación de voltaje. Entonces, en México tenemos una variación muy importante y en unas zonas mucho más marcadas que en otras, lo cual le hace daño a tu equipo. Además de que pocos luego también quieren aterrizarlo, ¿verdad? Ni siquiera luego tenemos las instalaciones correctamente aterrizadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega una descarga, pues esa descarga se queda dentro del equipo y obviamente lo quema componentes. Y pues bueno, lo que sucede, que nosotros notamos cuando sucede este tipo de situaciones, es que la máquina deja de soldar. Entonces lo primero que pensamos es que hay que reclamar una garantía o algo por el estilo. Sin embargo, no es siempre una garantía, ¿sale? Entonces, para evitar este tipo de situaciones, lo que hay que hacer únicamente es checar si mi instalación me da una corriente estable o por lo menos que esté dentro del rango de la tolerancia a voltaje que soporta mi equipo. Como hay una cantidad muy grande de equipos en el mercado, pues vamos a hablar solamente de los que son de buena calidad y que tienen una buena tolerancia, y estamos hablando de un 15% de tolerancia hacia arriba y hacia abajo. Es decir, si la conecto a 110, me va a tolerar 15% hacia arriba como máximo pico de corriente y igualmente 15% hacia abajo en una caída de corriente. Entonces, estamos hablando de que aproximadamente, si no me fallan las matemáticas, son 127 voltios y hacia abajo serían unos 93.5, 94 voltios. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí tenemos un multímetro y vamos a checar la corriente 110. De esta forma, por ejemplo, en esta instalación tengo 124 voltios. Entonces, y está muy estable, no varía prácticamente nada. Entonces es una buena corriente para yo poder conectar un inversor aquí, ¿sí? Vamos a conectarla en 220, por ejemplo, ahora. Igualmente, tenemos 218 de los 220 que normalmente debemos de tener. Está muy bien, es estable. No hay una variación importante. De tal forma que si ustedes cuidan este tipo de situaciones, van a procurar que su equipo se mantengan en buenas condiciones. Me ha tocado saber de instalaciones en donde te entregan 80 voltios o de repente te entregan en 110, está pasado, está en 150, 140 y tantos voltios. Entonces todo ese tipo de instalaciones dañan los inversores, es un hecho, ¿sale? Entonces, sí, yo sé que a veces comprar un multímetro como este, por ejemplo, pues es un multímetro muy costoso, pero, pues bueno, también hay multímetros muy económicos, hay multímetros como este, que pues están en el mercado, nosotros lo vendemos en 100 pesos, entonces se puede ocupar cualquier tipo de multímetro, no es algo muy complejo, simplemente es que pueda checar el voltaje en corriente alterna, y con eso es más que suficiente para nosotros poder ver dónde vamos a conectar nuestro equipo, ya sea en nuestro taller o ya sea en campo, ¿sale? Entonces, cuiden mucho esa parte, camaradas, porque en definitiva eso va a ser un factor que si ustedes cuidan, están cuidando a su equipo.